Bienvenidos nuevamente a mi canal, almendrashoy.com. Eh, en esta oportunidad vamos a hablar de una variable bastante importante desde el punto de vista de la ingeniería de producción y la ingeniería de yacimiento, como lo es el daño a la formación. Bueno, más o menos las láminas que les coloqué se titula de esta manera: daño a la formación y sus efectos sobre el índice de comportamiento de afluencia. No sé antes invitarlos a suscribirse a mi canal y darse algunas vueltas por allí por las diferentes redes sociales que tengo. En este caso voy a hacer algunas sensibilidades o modelados con Python en los diferentes componentes que contribuyen a la formación de ese daño total. ¿Ya? Bueno, tenemos un objetivo: mostrar las causas y el efecto en la productividad de los pozos del daño a la formación, modelado con el simulador Python. Bueno, como vemos aquí más o menos tenemos lo que es la parte de la completación, el cemento, ¿verdad? Esta parte que está un poco sombreada es la zona dañada y la otra parte de marrón claro es la zona virgen. Aquí también se coloca el daño que se genera por parte de la perforación del pozo como tal. Es un concepto básico de daño a la formación, es un número adimensional que cuantifica la caída de presión adicional alrededor de la cara larga. Cualquier restricción al flujo de fluido o cualquier fenómeno que distorsiona las líneas de flujo desde el área de drenaje hacia el pozo, ¿verdad? Influye significativamente en la propiedad de los pozos. Como ven aquí, por lo menos si podemos ver aquí, seguimos el curso de la línea blanca, ¿verdad? Aquí está la caída normal que debería haber si la zona virgen se comporta con la misma permeabilidad que viene desde el área de drenaje, ¿verdad? Y la cercanía del pozo hasta la perforación. Pero como obviamente hay una actividad de cañoneo, hay una actividad de invasión por filtrado, hay una caída adicional de presión que representa esta línea roja que está aquí. Eso es más o menos lo que se quiere ilustrar. Y aquí la tenemos más o menos en 3D. Lo que tenemos la parte de un daño cero, ¿verdad? Que sería más o menos un pozo estimulado, un daño eh, ya negativo, ya positivo y un daño ahí compensado en balance. ¿Cuáles son los componentes de este daño? Bueno, tenemos 4 factores fundamentales que influyen en la conformación de este daño total, que es lo importante que debemos identificar antes de hacer una inversión en la intervención de un pozo, ¿verdad? Porque ¿cuál es el daño? El daño es por penetración parcial, el daño es porque la comunicación yacimiento-pozo debido al cañoneo no fue la más efectiva, el daño es porque la zona dañada o sea, hay una zona dañada bastante considerable, que hay un bloqueo, algo que tenemos que romper allí, una emulsión. Son cosas que tenemos que analizar, o simplemente que el cañoneo sobrebalance causa un daño que me disminuye la producción de manera considerable. Todas esas vicisitudes las vamos a ver en este video. Bueno, el primer factor vamos a poner aquí, o está aquí tipificado: factor de daño por causas no mecánicas, reducción de la permeabilidad relativa en función del fluido principal y de cualquier daño a la formación, de cualquier daño a la permeabilidad inicial del yacimiento. En la perforación hay un filtrado, ¿verdad? O simplemente en las intervenciones normales a los pozos también se controlan los pozos y tenemos también filtrado. El factor de daño debido a la terminación parcial y a la desviación del pozo. Obviamente, si no contactamos el pozo de manera perpendicular al estrato productor, ahí vamos a ver un daño. Bueno, obviamente si ya el pozo está perforado, es poco lo que podemos hacer ahí. Y la terminación parcial quiere decir que no se penetra totalmente la formación, pues, con la completación del pozo. Factor de daño por perforaciones, en este caso el espesor perforado, que el espesor del lente, o sea, si es de 10, 15 pies, todo depende pues, de la magnitud de ese, y obviamente el número de túneles o de perforaciones por pie con el cual diseñas el cañoneo como tal. Y el último a considerar es los pseudo daños
ocasionados por los cambios de fase que tenemos en el área de drenaje. Con esto quiero decir, más o menos si tenemos aquí, tenemos un pozo de petróleo y viene fluyendo hacia el área de drenaje, ¿verdad? Y la presión de burbujeo justamente la alcanza aquí en las necesidades del pozo, del área de drenaje. Obviamente si hay un cambio de fase y alcanza la presión de burbujeo aquí, ya empiezan a fluir dos fases aquí. Obviamente aquí hay un daño por cambio de fase del fluido que viene a una fase y aquí se transforma en dos. Igual con el gas condensado, tiene gas y hay una condensación, un punto de rocío, también tenemos problemas. Ok, ¿dónde obtenemos la primera variable de esta ecuación, o de esta variable que es integrada, que llamamos daño, que se integra por varios factores, como ya se vio? Bueno, la permeabilidad la podemos obtener por análisis de núcleo, ¿verdad?, por muestra de pared, o por una prueba de restauración de presión, ¿verdad? Esa permeabilidad efectiva que queremos, por lo menos en la prueba de restauración de presión, en sí tenemos un fluido, o sea, un solo fluido se viene produciendo del pozo. Ya cuando hay varios fluidos fluyendo hacia el pozo, ahí hay que caracterizar bien las permeabilidades efectivas de los fluidos que, que entran al pozo. En cuanto al daño por penetración parcial, como ven aquí, o sea, si no contactamos la arena productora de manera perpendicular, pues generamos un daño, ¿verdad? O cuando la penetración es parcial en el estrato como tal, en la unidad de flujo, ¿verdad? Si el pozo llega hasta aquí, ya sabemos entonces que está restringido esta arena porque las líneas de flujo se van a ir hacia donde tiene menor la caída de presión sin utilizar esta parte. Esto, si vimos un pozo por aquí, donde en perforación se quedó una herramienta, una mecha con todo y no se pudo, pero no se pudo, se trató de pescar y entonces ocurrió eso y hubo que abandonar pues las arenas inferiores antes de explotarlas porque simplemente no se pudo hacer esa pesca. Era un pozo de 17.000 pies y no se pudo. Para que más o menos vean cuando tenemos la penetración, que la longitud horizontal de los cañones no sobrepasa la zona dañada. Esto es un parámetro bastante importante y en el cual quiero hacer bastante hincapié porque es algo que ahorita veo con preocupación que no se está analizando. Aquí hay que pedir una serie de pruebas o certificados que deben tener las cargas que bajamos nosotros en los pozos productores o en los cuales vamos a hacer los trabajos pues, de mejoramiento de perfil de producción, ¿verdad? Y bueno, lo que es la parte de los cambios de fase que hay, como más o menos le expliqué, en el área de drenaje o simplemente ya cuando hay una capa de gas o viene agua de formación, ocasionamos también un daño ahí sobre todo por cambio de fase y caídas adicionales que ocasionan caídas adicionales de presión. Ok. Causas posibles del daño en el índice de productividad, ¿verdad? El daño a la formación no es la única causa a la cual debe atribuirse el bajo índice de productividad. De aquí proviene la importancia de realizar un diagnóstico acertado de las causas, las causas que pueden ser de cualquiera de las síntomas. Baja permeabilidad natural, baja presión de yacimiento. Vamos a tratar de describirlo. Baja permeabilidad natural, obviamente los yacimientos type oil, cuando estoy hablando de yacimientos, son de yacimientos de baja permeabilidad, generalmente a 2 milidarcy, 1 milidarcy. Allí es bastante complejo producir. Pues, otro fenómeno que se activa es el de la tutuosidad, que es este último parámetro que está aquí para yacimientos donde la turbulencia pues ocasiona una caída de presión adicional. La baja presión de yacimiento, obviamente cuando ya tenemos una reserva considerable ya producida y queda pues un remanente allí que obviamente si no tuvo un proyecto de inyección para mantenimiento de presión, la presión está baja y bueno, producimos menos porque tenemos menos área de drenaje reducida y estamos en una formación geológica accidentada donde hay un aturdimiento, un evento geológico que no permite que el pozo drene de manera adecuada el área. Ubicación del pozo en el área de drenaje. Bueno, y hablamos de los diferentes contactos que por lo menos pueden haber en un pozo, gas, agua, petróleo, agua.
Y bueno, y ubicamos el pozo porque se llegó en una parte intermedia donde contactamos el pozo en la parte de gas y entramos o nos sumergimos en la perforación con cierta parte y la parte de petróleo. Bueno, ahí vamos a ver que no vamos a poder drenar de repente bien porque se va a venir todo el gas en la completación. El gas tiene menos viscosidad, como todos ya sabemos. Espesor pequeño de arena, bueno, aquí obviamente la ecuación de Darcy la gobierna bastante el espesor de la arena y la viscosidad también es una variable importante. Los sitios de origen, bueno, como ven aquí, yacimiento, que es la parte que nos atañe en este momento, y el área cercana al pozo. El área cercana al pozo es la parte que nosotros podemos manejar. Ya yacimiento, obviamente, si la presión ha bajado mucho, son procesos de recuperación secundaria o otro tipo de cosas que tenemos que hacer allí para mejorar la condición energética del activo. Sistema de producción, bueno, así ahí sí podemos trabajar todo, desde la tubería hasta el separador, podemos trabajar ahí, porque ya está o sea, está en superficie o nosotros lo podemos trabajar de manera expedita, si se quiere. Y líneas de superficie. Claro, claro está que trabajamos con la ecuación de flujo, en este caso de Darcy para flujo semicontinuo. Obviamente, porque no, generalmente tenemos varios pozos fluyendo de un mismo yacimiento, donde la presión estática no es estable, sino que varía en función del tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí la derivada de la presión con respecto al tiempo es una constante, varía con respecto al tiempo. Ok, efecto del daño de la formación en el índice productivo. Como vemos aquí, esta curva quise colocarla aquí para tratar de ilustrar lo que es la parte del. Vean que es un yacimiento de una permeabilidad de 100 milidades, un espesor de 100, un radio de pozo de 1000 pi, un radio de drenaje de 1000 y un radio de pozo de 0,5 pi. Si vemos entonces que el factor de daño, ¿verdad? Después de valores mayores a 15 se hacen asintóticos, ¿verdad? Y para valores menores, vamos a hablar de un valor de 9, 10 más o menos, hasta 0, menos 2 por allí, ¿verdad? Y obviamente cuando está más estimulado, hay un incremento significativo en la reducción del daño. ¿Qué quiero decir con esto? No hago nada si yo determino por una prueba de restauración de presión que mi daño es 42, ¿verdad? Y yo vengo y me dice, no, vamos a estimular el pozo y voy a llevar el daño de 42 a 20, no estoy haciendo nada. ¿Entiendes? Entonces es importante caracterizar aquí por qué ese daño está tan alto. De repente no es una sola variable, de repente es que la zona está dañada, hay que hacerle una estimulación y de repente es que también el cañoneo no alcanzó la zona virgen. Entonces hay factores que hay que analizar. Pero entonces ahí o sea, si nos proponen un trabajo de esas características, donde voy a reducir 20 unidades en el daño, pero no voy a obtener un aumento de producción significativo, aparte del riesgo que voy a correr en hacer el trabajo, si bien sea con tubing, bien sea con taladro, con lo que lo vaya a hacer. O sea, es un riesgo, es una inversión bastante considerable. Aquí tenemos entonces la influencia del tamaño de la zona dañada en la producción. Esto, por aquí le voy a dejar una vista, ya se la voy a mostrar, donde vemos más o menos el radio de invasión que se calcula y que obviamente es función del diámetro del hoyo y de la porosidad. Es algo, el radio de invasión es inversamente proporcional a la porosidad. Y ahorita se lo voy a demostrar. Pero lo que queremos ver, que más o menos ya para valores de radio de invasión, ¿verdad? Cuando ya pasamos valores de 15 pulgadas, 13 pulgadas, ya la cuestión también se viene haciendo así todo, ¿verdad? Que no vamos a ver un aumento significativo en la producción, reduciendo el radio de invasión. Aquí me voy a detener un momento y quisiera mostrarles de una vez la hojita que le voy a dejar aquí en la descripción del video, donde van a ver más o menos con esta ecuación donde si tenemos un hoyo, esto necesita dos variables que tienen que ubicar en el diagrama de completación y obviamente información de así. Si tenemos un casing de 7, que generalmente los lines de producción o los casing de producción son de 7 pulgadas, el hoyo que se hizo allí fue de 8,5. Y vamos a suponer que tenemos una permeabilidad de 28 milidarcy, de 28, la porosidad de 28%, ¿verdad?
Ahí vemos que nuestro diámetro de invasión está en el orden de las 14 pulgadas. Nosotros tenemos que buscar una carga que esté por encima de ese alcance horizontal para tener la certeza de que la perforación alcanzó la zona virgen y el daño por, por alcance, ¿verdad?, de la sección virgen sea lo más pequeño posible, ¿verdad?, que nos garantice una producción óptima de dicho pozo, ¿verdad? Igual aquí si tenemos un daño, un casing de 5,5, colocamos 7 pulgadas y tenemos, bueno, vemos aquí si tenemos una porosidad de 28%, el daño, el diámetro de invasión bajo va a ser como 12 pulgadas. Obviamente hay registros de resistividad que con esto pueden apoyarse, ¿verdad?, que le van a decir cuánto es la zona dañada, obviamente lo corremos y vemos allí cuánto es la zona, cuánto es el diámetro de invasión, y en base a eso hacemos nuestras estimulaciones o hacemos nuestro cañoneo para sobrepasar o mejorar la permeabilidad de esa zona. Ok, dicho esto, seguimos entonces con las láminas, ¿verdad? Aquí entonces tenemos también los efectos de la penetración de los disparos en el daño. Obviamente, como estamos hablando, tenemos una penetración de 13 pulgadas, ¿verdad?, y tenemos una penetración de 5 pulgadas. Si vemos entonces, vemos cómo se incrementa el valor de daño cuando la penetración es menor, ¿verdad? Y cuando tenemos una penetración mucho más alta, ¿verdad?, el daño se reduce de manera considerable. Esto es simulable tanto en Python como en SPAN. Aquí más o menos le voy a hacer una sensibilidad para que tengamos idea y podamos discernir en una operación, ¿verdad?, de qué vamos a ir a atacar en este momento o en un determinado caso en un pozo, y no irnos a hacer de todo, porque obviamente eso cuesta dinero. Y aquí, en esta lámina, quise efectos de la densidad de disparo en el comportamiento de fuerza, en el índice de productividad. Aquí más o menos le coloqué la carga de 4,5, ¿verdad?, a 5 tiros por pie, más o menos 6 tiros por pie. Aquí en Nortemonaga más o menos nosotros utilizamos 6 tiros por pie. ¿Por qué se utilizaba eso? Si ven aquí 4, 5 y 6, está aquí, vean que ya se aumentó la densidad de disparos, el aumento en el índice de productividad no es considerable. No así de 7 tiros por pie hacia abajo, donde ven que esta pendiente sube de manera bastante prolongada, y aquí se comporta casi horizontal. Entonces no tiene mucho sentido nosotros incrementar la densidad de disparos si no vamos a obtener producción, o vamos a incrementar el índice de productividad de manera considerable. Así se comporta más o menos para todas las cargas. Quise poner este ejemplo para nada más para que lo vean. En este paper 125.020, ¿verdad?, la norma PI 19B, esa sección 1, están las pruebas que nosotros, como ingenieros de petróleo, como ingenieros de producción de yacimiento, tenemos que pedirle a las compañías de servicio para ver las cargas que nos están vendiendo, ¿verdad?, la configuración de esas cargas, qué penetración tiene, si se le hicieron las pruebas y están certificados por la American Petroleum Institute. Esto es algo importantísimo, señores. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos nosotros metiendo la mejor bomba, colocándole las líneas de 6 pulgadas, tirándole la presión de separación, colocando el mejor cabezal, el mejor balancín, si es que lo que tengas en superficie? Si lo importante es que la comunicación pozo-yacimiento no se hace bien, este es el que tenemos que garantizar nosotros. Y estas pruebas, obviamente, pues, se hacen en cemento con unas condiciones que obviamente están en una norma, ¿verdad?, en esa norma, y concreto dura 28 días, generalmente se hace a 5,000, a 2,000 libras, todo depende de la prueba que se vaya a hacer. Eso tiene que ser auditado. ¿Por quién? Por la American Petroleum Institute, de tal manera que ellos le emiten el certificado a la compañía de servicio de que el alcance horizontal que tiene esa carga es lo que están diciendo ellos. Entonces aquí yo veo que se bajan las cosas y no sé, últimamente no he visto que se pide ese certificado. Ese certificado nos garantiza que nosotros, ¿verdad?, este alcance horizontal, ¿verdad?,
supongamos una línea imaginaria aquí, alcanzamos la zona virgen y obviamente la producción va a ser la expedita. Esta parte que le quise poner aquí es si es bajo balance o sobre balance, como ven aquí, ya eso lo vamos a hablar más adelante, un poco más adelante. Pero si existe ya esa tecnología, se corrige para disminuir lo que es la formación de la zona triturada. Más o menos esto es algo que más o menos vamos a ver ahí. En vista de esto, señores, esa prueba se hace, se hace la prueba con la carga, que le digas, 4,5, 3,5, big hole, high de alta penetración. Y está aquí el supervisor, ¿verdad? El que ve primero la configuración de todo el equipo, ve la detonación, ¿verdad? Y después miden la penetración. En este caso es en concreto. Últimamente yo vi que estaban migrando esto a penetraciones ya, hacerlo en formaciones rocosas. ¿Por qué? Porque estábamos sobreestimando estos valores. Estos valores en cemento daban la penetración bastante alta. Y aquí si quiero comentar más o menos lo que le dije en la lámina anterior, ¿verdad? Esto es una perforación, de hecho está un paper, se lo puedo también dejar en la descripción, se lo voy a dejar en la descripción de hecho, ¿verdad? Donde ven la penetración en sobrebalance, ¿verdad? Y la penetración en bajo balance. Aquí en los años 2010, 2012, 2013, hubo una campaña de una compañía de servicio en bajo balance dinámico que dio muy buenos resultados y sí se comprobó que el daño por penetración horizontal se bajaba significativamente. Y bueno, vamos a ver entonces cuando nosotros reducimos esta zona dañada, ¿verdad? Mira cómo quedan los túneles perforados, la parte de abajo, y cómo quedan los túneles perforados en sobrebalance. Entonces sí hay una mejoría en la limpieza de los túneles. Esta lámina, quise colocarla, efecto de los disparos de acuerdo al tipo de formación. Aquí está arena, ¿verdad? Caliza y cemento, concreto, la cual que le acabo de mostrar, más o menos así. Vean entonces que obviamente la arena tiene una penetración, pues, dependiendo de estas cargas, ¿verdad? Máximo de 17.2 pulgadas. Para esta PowerJet Nova 16.8 y hasta 15.4. En caliza, que obviamente es una formación con un UCS menor, ¿verdad? La penetración, ¿verdad? Tiende a ser mayor. La carga penetra más. Y en cemento, miren cómo se amplifica esta penetración. Se estuvo trabajando por mucho tiempo con esa. ¿Verdad? Aquí más o menos les muestro un cañón, ¿verdad? Lo que se llama el depósito de las cargas. Se colocan aquí, obviamente esto va configurado, una tubería, esto se baja con tubería o con guaya eléctrica. Tubería se denomina TCP o con guaya eléctrica normal, con un cañón, con un tubo que va suspendido con una guaya. Entonces, vean entonces la diferencia, ¿verdad? Vemos aquí que las cargas más eficientes, por lo menos en arena, ven que tiene una penetración de 16, 17 pulgadas, ¿verdad? De esa carga. Entonces, hay cargas que eso tienen diferente. Eso tiene, bueno, esto más o menos lo que le mostré yo. Las cargas que nosotros nos ven, nos proporcionen las compañías de servicios, nosotros tenemos que pedirle esta hoja. El certificado de la API 19, de tal manera que ahí dice, señores, ahí dice, ¿verdad? Primero, la carga que estás utilizando, la compañía, la marca, ¿verdad? ¿Qué penetración horizontal tiene en promedio? Mire que aquí hay varias penetraciones, de todas las pruebas que hicieron. Para eso estaba el de la API allí verificando eso. Y el tamaño del hoyo del túnel que hace. El tamaño del túnel que hace dicha carga y dónde fue. Aquí en este caso fue en concreto. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros sabemos que si es big hole, o sea, los hoyos, los túneles grandes, que son 0.8 pulgadas, 1 pulgada, ¿verdad? Porque ahí lo que se quiere, generalmente eso se usa en maneras no consolidadas, pues
donde el problema de permeabilidad no es el problema es de repente, que son no consolidados. El problema de flujo no es allí crítico. No así en yacimientos profundos, donde los UCS son altos, o sea, son compactadas, ¿verdad? Ahí sí tenemos, ahí necesitamos penetración horizontal, ¿verdad? Y entonces por eso son alta penetración, pero los hoyos que hacen no son son más o menos como como 0,34 pulgadas. Y los big hole son como les acabo de comentar, como de 0,7, 0,8, una pulgada. Entonces vean más, para que vean más o menos la diferencia. Uno tiene que pedir de acuerdo a lo que está trabajando, al pozo y las condiciones de ese pozo que está trabajando. Tengo un ejercicio aquí de un pozo ya modelado, en el cual podemos ver las propiedades más o menos de yacimiento: 303.000 libras de presión, 220 de temperatura, un espesor de 20, un hoyo de 8,5 y una permeabilidad de 100 milidarcios. Y vámonos aquí a la parte de daño. Aquí está discretizado el daño en las cuatro principales aristas que contribuyen a la conformación de ese daño como un todo. ¿Verdad? Tenemos que la zona triturada sí existe, en este caso que se ha perforado los cañones con sobrebalance. Colocamos 10 de permeabilidad, o sea, el 10% de la permeabilidad inicial o original de yacimiento, y un espesor de 0,15 pulgadas. ¿Verdad? Aquí está cargado entonces 6 tiros por pie, un diámetro del perforado de 0,7 pulgadas, una longitud de la carga del alcance de 10 pulgadas, esa fue que hablamos de que debemos pedir el certificado, 60 grados fase. En este caso vamos a decir que todo el espesor perforado, el espesor el espesor de la arena fue perforado y no tenemos daño por penetración parcial, y una permeabilidad vertical de 25 milidarcios, el 25% de la total, de la horizontal, perdón. Y tenemos entonces aquí una zona dañada de 12 pulgadas y una permeabilidad de esa zona dañada de 30, o sea, que perdiste el 70% de la permeabilidad original, ¿verdad? Aquí se especifica si es gravel pack, si es empaque, si es como tiene empaque más pack, más perforaciones del hoyo. Pero vamos a dejarlo aquí en perforado, un liner, o sea, un case, y vamos a cambiar. Aquí vamos a decir que lo calcule el daño de acuerdo a los datos que le estamos midiendo. Ok, vamos a simular, vamos a darle un análisis nodal a esta primera, ¿verdad? Como vamos a ver aquí, tenemos que el pozo da unos 976 barras bajo estas condiciones. Correcto. Ahora vamos a suponer que me dicen, vamos a estimular el pozo para tratar de alcanzar los 100 milidarcios de permeabilidad original que tengo yo. Y vamos a decir, bueno, vamos a alcanzar 90. ¿Verdad? Una estimulación bastante exitosa. Vemos allí que 976 salta 1378, casi 400 barriles, ¿verdad?, de ganancia. Tenemos allí estimulando un pozo. Obviamente esto implica una inversión de cold tubing, ¿sí? Vas a focalizarte en arena, ¿verdad? Y bueno, considerando que cuesta unos $400,000, más o menos tienes que ver el riesgo que vas a tomar. Y bueno, aquí tienes una compensación que se ve que es rentable. Ahora sí, por el contrario, nosotros vemos que dejamos esta zona dañada así, ¿verdad?, con los 30 milidarcios, y como vimos que no sobrepasamos, aquí estamos viendo que la zona dañada es 12 pulgadas y nuestro perforado, la longitud total es 10, la que aparece en el certificado de crédito. Vamos a suponer que es esta 17 pulgadas que tenemos en la lámina, ¿verdad? Tenemos esta 17 pulgadas que tenemos en la lámina. Okay. Entonces, si vemos que en nuestra hoja de certificado de API 19 nos aparece
nos aparece estas 17 pulgadas más o menos, o estas 16 pulgadas que están aquí, ¿verdad? Entonces allí es conveniente decirle, no, no, tráigame esas cargas y para ver cuánto me dan sin hacer la estimulación. Correcto, sin hacer la estimulación, vemos que de 976 obtienes 1257, o sea, unos 260, 270 barriles más. Esto es sin meter cold tubing, simplemente bajas una walla eléctrica en una arena de 20 pies, cañoneas y alcanzas tu zona luz. O sea, ahí están viendo la diferencia, ¿verdad? De lo que es una estimulación, cold tubing, 2-3 pies de penetración, de tal manera de sobrepasar, de resolver el problema de la zona dañada, del daño en la zona dañada. Ahora, si quieres ir más allá, ¿no? Si queremos ir más allá y queremos decir, no, mira, mi permeabilidad va a ser un cañón de base bajo balance y yo no voy a tener zona compactada de cero, ¿verdad? Yo puedo simplemente hacer esta simulación y decir de 1257 a 1360, casi 100 barriles. De los 976, 400 barriles sin meter corte, sino que ya voy a bajar más la huella eléctrica. Mi trabajo tiene que ser garantizar, pedir mi certificado, ¿verdad? Y cañoneo con bajo balance con la más alta carga de penetración, alta penetración. Y puedo solventar. Ahora veamos el escenario donde todo es posible, donde tenemos el presupuesto para hacer todo, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, vamos a cañonar bajo balance dinámico, vamos con una carga que alcance la zona dañada, que sobrepasa la zona, y decimos que vamos a estimular el pozo también, ¿verdad? Este es el caso más idóneo. Y vamos a ver que de 976, que es la producción inicial, vamos a ver 1577, 500 barriles. ¿Paga el trabajo? Sí, lo paga. La idea es entonces saber, estas sensibilidades las hago con la finalidad de poder discernir o saber cuándo vamos a atacar una parte del daño, cuándo podemos atacar otra parte del daño, ¿verdad? O cuándo podemos atacar el conjunto. La parte de el daño por penetración parcial, aquí le colocamos 0, o sea, atravesamos todo porque aquí no podemos hacer mucho. Como les comenté en láminas anteriores, o sea, la única manera que se presente eso es que, bueno, no podamos sobrepasar toda la arena completa o atravesarla durante la perforación porque se queda una herramienta o algo así, o que simplemente tengamos que hacer una reentrada para poder. Pero este daño generalmente no está. Ahora, el daño sí, por desviación, bueno, creo que también lo consideramos que atravesamos la perpendicularmente. Esta era toda la parte que quería mostrarle, o quería fortalecer más en el video como tal, para que les sirva para poder nosotros tratar de diferenciar cuándo adquirir un servicio y cuándo adquirir, obviamente, como dije, un trabajo de huella eléctrica, cuesta $70,000 una mudanza, a lo sumo debe costar $150,000 un trabajo para 20 pies, y un trabajo con cold tubing que está en $400,000, $500,000. Entonces, bueno, ahí tenemos que jugar con si es hora de taladro, hay que hacer la evaluación económica de ese trabajo o de ese conjunto de trabajo y evaluar cuánto tiempo va a estar cerrado. Con una guaya eléctrica, eso lo va a hacer a un día, ¿verdad? Y obtiene lo que vimos. Y con un trabajo de cold tubing, el pozo lo vas a cerrar probablemente mucho más tiempo. Y si tiene bombo, tiene mucho más tiempo. Esos son factores a considerar para nosotros poder intervenir en un pozo de manera exitosa y garantizar la rentabilidad de la operación. Métodos para determinación o presencia de daño. Esta es la última lámina, una de las últimas láminas que coloqué, donde sabemos o vemos que por el método de Horn, la prueba de restauración de presión, ¿verdad? Alcanzamos nuestro flujo radial en nuestra prueba, pues, generalmente para tenerlo, si no tiene los cambios de fase ya fuertes en fondo, lo ideal es hacerlo en fondo, para que el efecto de higiene no tarde tanto en las pruebas. Eso depende obviamente de la permeabilidad y la viscosidad. Pero bueno, el objetivo de nosotros es alcanzar el flujo radial para poder de ahí determinar nuestra permeabilidad y posteriormente determinar nuestro daño, ¿verdad? Tenemos entonces esta curva donde aquí con el simulador uno se para en su flujo radial
escogemos lo que verificamos nuestro factor de nuestra permeabilidad y en consecuencia el daño. Lo podemos hacer por curvas tipo, ¿verdad? Donde esta misma curva se trata de montar en estos modelos que ya existen, que están caracterizados y también nos da el daño. Tenemos las pruebas RFT, más o menos, o las DST, donde cuando vamos a tomar muestras de fluido, ¿verdad? La pipeta que entra a la formación, hay un sello con una almohadilla allí, ¿verdad? Entra y toma una muestra. O sea, primero quita el filtrado, ese filtrado es expulsado y hasta que se detecte que entra petróleo. Pero allí ya uno sabe, tiene pozos vecinos, que sabe más o menos cuál es la permeabilidad original y cuál es la presión original, la presión que se maneja en las salas. Si la restauración de esa presión, ¿verdad?, tarda mucho en llegar a ese valor que tiene, vamos a suponer que la presión de yacimiento en esa área es 1000 libras, y cuando tú metes la pipeta entra y tarda mucho tiempo y no llega a las 1000 libras, o sea, por decir, toman la muestra y eso tarda. Mira, todo depende, pero nosotros aquí 15, 20 minutos y no entraba, estaba bastante apretado o estaba bien dañado. ¿Por qué? Porque la restauración no era y no llegaba al valor. Cuando llegabas a 1000, entonces es que hay un daño bastante considerable. Entonces te da una idea de qué está dañado y qué no allí. ¿Cómo nosotros determinamos esto? ¿Cómo determinamos el daño? O cuantificamos, como ya se le mostró, ¿verdad? Con análisis nodal, suponiendo que vamos solamente al yacimiento, que es lo más complejo de nosotros caracterizar. Fuentes potenciales de generación de daño. Todos los eventos que tienen lugar para la construcción y puesta en producción de un pozo, eso genera daño. El proceso de producción en sí mismo, ¿verdad? Tenemos cambios de fase, tenemos precipitación de orgánicas e inorgánicas durante el flujo, proceso de recuperación secundaria, ¿verdad?, inyección de gas o agua e inyección de vapor. Quise clasificarlo de esta manera para que lo vean, o sea, más resumido. En la perforación, invasión de sólidos por revoque ineficiente o ausencia del mismo. Cuando el revoque no es el adecuado, o sea, que hace el sello, el radio de invasión se va a incrementar, ¿verdad? Invasión de filtrado del lodo por un sobrebalance excesivo. En un sobrebalance excesivo, por más revoque que tengas, siempre vas a incrementar lo que es la pérdida de filtrado hacia la formación y vas a aumentar el área dañada. Invasión de lodo completo por pérdida de circulación. O si hay pérdida de circulación, si estás en la formación productora es bastante triste porque vas a tener que trabajar bastante para remediar ese daño. Y relación de granulometría y la geometría del espacio poroso en las arenas no consolidadas. Son no consolidadas, obviamente se caracteriza por también pérdida de circulación considerable, porque una formación de revoque es bastante uniforme, bastante compleja. Segmentación, invasión de lavadores y de espaciadores que utilizan allí para retardadores, para el fraguado del cemento, ese tipo de cosas cuando estás completando el pozo, cuando estás colocando los cases y haciendo los sellos. Invasión de filtrado de cemento, obviamente si el revoque estaba mal, el filtrado va a ser bastante considerable. Bueno, interacciones que pueden haber, roca fluido o fluido. Obviamente si hay arcilla, te va a traer el hinchamiento de esas arcillas y vas a dañar. En cuanto a las terminaciones y la reparación de pozos, aquí podemos decir que obviamente son pozos ya que son activos, pues, son viejos, que los estás reparando. Alta concentración de sales, de repente en el agua salada que le estás poniendo para controlar el pozo, ¿verdad? Inhibidores de corrosión que se utilicen, ¿verdad? También son un foco de daño ahí. Grasa en las conexiones tanto de tuberías, eso daña la formación porque la formación termina llegando. Y cuando usan polímeros. Esta de la parte de la grasa, sí tengo una anécdota importante. Cuando hay las plantas de compresión, cuando son los pozos gas lift, o cuando los pozos son
de inyección de agua, generalmente la grasa de esos compresores, de esas bombas, terminan en los pozos. No es un aditivo, sino que bueno, cuando uno va hacia abajo, los pozos de inyectores están full de grasa. Son casos que dañan el pozo. En condiciones de contenido de sólido, obviamente si el, el fluido de control tiene sólidos, baja en el pozo. Hay óxido en tubería, también toda esa granulometría baja al pozo. Si tienes un alto sobrebalance en el control de un pozo existente, obviamente también vas a dañar. O el caño de sobrebalance que utilizas, bueno, y incrementas la zona dañada de manera considerable, porque encima de que cañón de sobrebalance, bueno, y eso provoca una invasión enorme en el pozo. Estimulaciones, cuando hacemos estimulaciones químicas no reactivas, reactivas, ¿verdad? Pues eso obviamente eh, este, son contraproducentes cuando no son bien diseñadas este tipo de, de estimulaciones, pues. O también la fractura, cuando fracturamos un pozo de repente o posiblemente cuando tiene un contacto de agua seca, un contacto gas, dañamos y el pozo no, se puede bloquear completamente por agua o por gas. Igual en la parte de estimulaciones químicas, cuando colocan un lodo base agua, rectas el agua, entonces por ahí pueden venir ese tipo de daño. En la parte de producción tenemos migración de fino, obviamente cuando sobrepasamos la presión crítica ahí de colapso, que garantiza la integridad de la formación, precipitación inorgánica, como escama, precipitación de orgánica como asfaltenos o parafinas, que el asfalteno más o menos precipita por caídas de presión alta, ¿verdad? Entonces se desestabilizan, ¿no? Y las parafinas por temperatura, también se, ocasionamos un daño considerable con las parafinas. Producción de arena, obviamente un pozo donde son arenas por lo menos no consolidadas y el line de producción no fue bien diseñado, no se hizo la curva de desinvertida para ese pozo, sino que se utilizó la que utilizan estándar. Obviamente el yacimiento es anisotrópico y entonces eh, viene produciendo mucha arena porque eso tiene que ser la desinvertida para cada pozo, de tal manera de que se garantice el mayor acarreo de sólidos en el pozo como tal. Colapso de los poros. Bueno, este colapso de los poros es algo bastante considerable y particularmente tuve mi experiencia en ese tipo de eventos en cuanto a yacimientos del norte de Moneda que tenían presiones originales de 11.800 libras, 12.000 libras casi. Y cuando estaban en los 4.000, 4.500 libras, ya imagínense, le hemos quitado más de la mitad, más del 50% de la presión de yacimiento. Obviamente él tiende a contraerse, obviamente la presión litostática que tiene, y empiezan entonces a salir sólido, que es arena. Condensación retrógrada, obviamente cambios de fase dependiendo de donde alcancemos la presión de rocío en este caso, ¿verdad? Y bueno, lo va a bajar la tasa de producción. Proceso de inyección de agua, fenómenos interfaciales, precipitación orgánica, precipitación inorgánica, fracturamientos no intencionales. Esta parte de fracturamientos no intencionales es cuando esos pozos hay que hacerle mantenimiento. Los mantenimientos que se hacen generalmente a los pozos son piezas con cultivo por muchas cosas que bajan hacia los pozos, porque de repente hay algún proceso en el tratamiento del agua que se inyecta que no está eficiente y terminan bajando sólidos que tapan, ¿verdad? Entonces, cuando seguimos inyectando, ¿verdad? Pero esa presión de cabeza la incrementa y podemos pasar la presión de fractura y fracturamos ese pozo y de repente se canaliza y primero te va a servir, pero después vas a ver que cuando eso se tape todo, ya tapaste el pozo. Entonces vas a tener que bajar y entonces esto trae como consecuencia taponamiento físico por sólido. Y hidrocarburos y como le estamos hablando, la grasa, que al final es un derivado, o bacterias que, que tengan lugar pues, allí. Sobre todo la reproducción de algunas bacterias que a baja profundidad pueden coexistir con la producción. Proceso de inyección de vapor, obviamente si la disolución del material cementante del medio poroso.
Hay un cemento que debería ser de alta resistencia, si vamos a inyectar vapor, porque si no tenemos el riesgo de dañar el pozo, porque no está considerado para soportar 500 grados Fahrenheit de una inyección de vapor, pues, que se le coloque al pozo. Bueno, aquí están algunas conclusiones. Lo coloqué: el daño a la formación es multifactorial y debe ser estudiado a detalle para identificar la causa raíz y atacar la misma con la absoluta certidumbre que se obtendrán resultados satisfactorios que garanticen la rentabilidad de la operación. Todos los eventos y procesos mencionados no se deben considerar de forma aislada. Tienen que tratar de hacer un historial, o seguir un historial, sino cada uno de ellos en la misma secuencia en que tienen lugar en el pozo y en forma acumulativa. Es importante esto, ¿por qué? Porque hay que seguir la historia del pozo de tal manera de ver cómo le ha venido reaccionando con cierto tratamiento. Hay pozos cíclicos para un tratamiento u otro. Entonces hay que estudiar siempre esta parte. Obviamente, con esto quiero decirlo, la manera ideal de nosotros tratar de cuantificar ese daño es una prueba de restauración de presión. Y ya de allí entonces, con el historial del pozo, vamos a ver cuánto es la somaña, vamos a ver la penetración horizontal que hubo, ¿verdad? Se hizo bajo balance, ¿verdad? De tal manera de ir descartando y de ver cuál es el factor de daño que afecta ese daño total. Porque finalmente la prueba de restauración de presión nos da el daño total. De ahí tenemos que discernir cuál de esas 4 causas es la que está afectando de manera significativa ese daño, y allí es que tenemos que irnos a atacar. Bueno, y para despedirme, bueno, no sin antes invitarlos nuevamente a mi canal. Aquí les dejo mis redes sociales y mi contacto. Les recomiendo que se pasen por mi web almendrasoilwordpress.com. Allí tienen bastante información y voy a colocar este video y los manuales, la hoja Excel que les pedí para el cálculo de radio de invasión, se la voy a colocar allí de tal manera de que la puedan consultar, y también la descripción del video. Muchas gracias, espero que les sirva la información.